Vamos a resolver el examen. Vamos a empezar por definir las constantes. Las constantes pues se definen así. Definimos dos constantes, NFIL y NCOL, con valores 20 y 30. Como veis, no hay punto y coma. Algunos puntos y coma he visto todavía en los exámenes, y no hay igual. También se podía haber hecho definiéndolos con el tipo, con el método moderno de definición de constantes, pero yo creo que esto es más sencillo. Definimos dos arrays unidimensionales, pues ponemos typedef en minúscula, claro. Son para guardar reales, luego ponemos float, también valdría haber puesto doble, por supuesto. Tablacol es el tipo primero y sirve para guardar NFIL. Aquí sí se pone punto y coma, y esto se puede copiar. He visto algunos que ponían paréntesis en lugar de corchetes. Para definir una matriz real, pues igual, ponemos typedef, se pone float, también se podría haber puesto doble, se pone matriz real, con mayúscula la M, y tiene, pues, NFIL. He visto también algunos que lo ponen juntos, NFIL, NCOL, NFIL, corchete, corchetes, NCOL. Bueno, el tipo lógico. El tipo lógico se define como un tipo numerado, por tanto se pone num, se pone primero falso, porque ya sabéis que el primer elemento del tipo numerado es el 0, y por tanto falso debe ser 0, falso cierto, y lógico. Bueno, vamos con los prototipos. Primero, sigue habiendo muchísima confusión sobre lo que es un prototipo. Un prototipo es lo que recibe y lo que devuelve una función, junto con el nombre. El nombre en este caso nos daba igual. Por ejemplo, la primera función dice recibe una matriz M y un valor entero V, y devuelve un array con los elementos de la columna de índice V de M. Vamos allá. Suponemos que le llamamos columna matriz, por ejemplo. Recibe una matriz real. Bueno, pues eso está claro. Y dice que recibe un entero. Un entero. Y dice que devuelve un array con los elementos de la columna. Si matriz real tiene NFIL y NCOL, y queremos devolver una columna, ¿cuántos elementos tendrá esa columna? Como mucho. A ver, pensad en una matriz. Imaginaros un trozo de matriz, ¿vale? Pongamos 4 filas, 1, 2, 3, 4 y 6 columnas. Y queremos devolver una columna. ¿Cuántos elementos tiene? 4 así en horizontal y 6 en vertical. Y queremos devolver una columna. ¿Cuántos elementos tiene? 4. Tiene 4 elementos. Una columna de una matriz 4 por 6 tiene 4 elementos. Entonces, ¿qué debería devolver? Devuelve un array, efectivamente. ¿Y qué array debe devolver? Devuelve tablacol. Bien, fijaros, le damos una matriz. Por tanto, siempre que damos un array bidimensional en C, debería de estar acompañado por por el tamaño real de la matriz. Entonces, habría que pasarle 2 int con el número de filas y columnas que realmente tiene la matriz. Realmente, en este ejercicio, no hace falta pasarle los 2, puesto que realmente solo nos haría falta saber, como vamos a devolver una columna, nos haría falta saber el número de filas reales. El número de columnas no nos importa. Luego, este ejercicio sería válido si en vez de pasarle los 2 parámetros reales del tamaño de filas y de columnas, se le pasáramos solamente el número de filas, que es realmente el que nos interesa. Pero insisto, se puede poner los 2 o se puede poner un entero. La matriz no se va a modificar, luego la matriz debe ser un parámetro constante. Y por último, esto devuelve un void, puesto que no devuelve nada. Este es el prototipo de la función, que vuelvo a insistir, recibe una matriz, los tamaños reales de número de filas y columnas, aunque solo nos haría falta realmente el de número de filas, recibe el entero de la columna que va a devolver y devuelve una tabla de columnas, que tiene de tamaño fil, NFIL, como máximo. Sí, si le ponéis los nombres a las variables no pasa nada. Está bien también. NF, NC, V y T, por ejemplo. Así también está bien. Un array no se puede devolver en el nombre de una función. Solo se pueden devolver tipos primitivos. Ven, el siguiente.
Dice, recibe un tablafil y devuelve otro array con los valores de t que están entre u y v. Y dice, recibe un tablafil. Pues tablafil. Vamos a llamarle t, aunque insisto, los nombres de las variables, como ya sabéis, no hace falta poner. Recibe dos valores reales. Pues en este caso, float v, float w. Y devuelve otro array con los valores de t que están entre v y w. ¿Cómo se pone lo que se devuelve? ¿De qué tipo sería? Sería del mismo tipo que el que entra, porque claro, como máximo, el número de elementos, como máximo, será el mismo que tablafil. Luego esto es tablafil. ¿Qué más necesita esta función? Necesita el número de elementos de entrada. El número de elementos de entrada es n. Y y devuelve una tabla. Una tabla cuyo tamaño no lo sabemos. Fijaros que arriba, tabla call, la tabla que devolvemos, no hace falta que le acompañemos el número de elementos, porque nosotros lo sabemos. El número de elementos serán tantos como filas tenga la matriz, es decir, tantas como nf. Sin embargo, aquí nosotros vamos a devolver un array y no sabemos cuántos elementos tiene. Por tanto, esto tiene que devolver un int con el número de elementos del array que se devuelve que cumplen, que están entre v y w. Lo único que falta es que a la que entra le falta un const. El siguiente dice, recibe un tablafil y dos valores reales v y w, y devolviendo si hay algún valor de t entre v y w. Bueno, pues esto es, vamos a llamarle ahí valor, recibe tablafil, y dice que recibe también dos valores reales. Luego esto es igual que el de antes, vamos a llamarle a esto t, y vamos a llamarle float v, float w. Dice, devolviendo si hay algún valor de t entre v y w. Eso es un existe. Y los existe devuelven un valor lógico. Luego aquí se puede poner int o lógico, que ya que lo tenemos lo usamos. Y nos falta, pues igual que siempre, el tamaño del array que entra. Siguiente. Dice, recibe una matriz real m y dos valores enteros f y c, modificando m, por cierto, se me olvida ponerle aquí const, y dos valores enteros f y c, modificando m al intentar cambiar las filas f y c. Vamos a llamarle cambia fila, que recibe una matriz real y dos enteros, modificando m, no lo he puesto, m, al intercambiar las filas f y c. Bien, por tanto esta función no devuelve nada. ¿Qué más necesitaría? Si recibe una matriz, necesita el número de filas y el número de columnas. Realmente tampoco necesitaría el número de filas en este caso, bastaría con el número de columnas. Pero bueno, si se pone tampoco está mal. Y en este caso la matriz no es constante, porque evidentemente deben de intercambiar sus valores de las filas f y c, y por tanto la matriz se modifica y no debe ser un parámetro constante. Recibe una matriz real m devolviendo los valores medios de cada columna. Bueno, pues esto igual, ¿no? Matriz real, bueno, espérate, no le he puesto nombre. Media columna. Recibe una matriz real m, recibe el número de fila y el número de columna, que son dos enteros. Dice que debe devolver los valores medios de cada columna. Es decir, de nuevo nosotros tenemos la matriz y lo que queremos es, para columnas, devolver los valores medios. Para devolver los valores medios por columna, lo que nos hace falta es devolver tantos elementos como columnas tenga la matriz, ¿no? Hay que devolver una media por cada columna, y el array que tiene n elementos es una tabla fila. Es decir, lo que tendríamos sería como si le añadiéramos una fila más a la matriz con los elementos de la media por columna, ¿no? Bueno, pues eso, por tanto, tenemos que añadirle que me devuelva una fila más. ¿Necesitaríamos decirle cuántos elementos tiene tabla fill? No, no hace falta, porque tiene tantos elementos como columnas tenga la matriz, y eso ya se lo estamos dando aquí. Por lo tanto, esta función no devuelve nada. Bueno, y por último, recibe un tabla fill y devuelve si los valores están ordenados.
Esto es, pues si el 2 es mayor que el 1, el 3 es mayor que el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, sí, tienes razón, esto es constante. Bueno, y este de aquí, pues vamos a llamarle ordenado. Recibe un tabla fill, recibe el número de elementos, vamos a llamarle t, recibe el número de elementos, n. ¿Y qué más necesitaría esta función? Pues devuelve un lógico o un int. Bueno, reescriba una función que reciba un array de reales, vamos a suponer que es tabla call, y devuelva el máximo de sus elementos. Por lo tanto, si devuelve el máximo de sus elementos, debe ser una función que devuelva un float, puesto que la matriz, digo, el array en este caso es un array de reales. Vamos a llamarle a la función máximo, y recibe tabla call, vamos a suponer que es t, y el número de elementos, supongamos que es n. Esto en C no podéis ponerle la tilde. ¿De acuerdo? Esta sería la cabecera de la función máximo. Bueno, como tenemos que devolver un máximo de tipo float, definimos la variable max, que es la variable que nosotros vamos a devolver. Y ahora, ¿cómo se calcula un máximo? Bueno, pues un máximo, pensemos en un array, nosotros tenemos un conjunto de elementos, vamos a poner por ejemplo aquí un array, el 2, el 5, el 1, el 3, el 6, el 4, el 7, son valores enteros, pero bueno, para que nos entendamos, da igual, ¿no? Tenemos un conjunto de valores metidos en un array. ¿Cómo se sabe cuál es el máximo? Pero imaginaros por un momento que ustedes solo vierais el primer elemento del array, es decir, que no vierais lo que está aquí detrás. Esto lo ocultáramos. Entonces ustedes veis el primer elemento del array. Yo enseño el 2. Yo digo, ¿cuál es el máximo? Y ustedes decís el 2. ¿Vale? Y ahora enseño el siguiente elemento. Ahora enseño el 5. Y ustedes decís, o sea, si yo os pregunto, ¿cuál es el máximo? Ustedes decís, comparáis 5 con 2 y decís 5 es mayor que 2. Luego el máximo es 5. Ese es el razonamiento. Después os doy el siguiente. El siguiente es un 1. Y ahora veis el 1 y decís, ¿es el máximo el 1? No. El 5 que tenía, el que tenía antes era mayor. Luego el 1 no es el máximo. Es decir, que yo voy a ir recorriendo el array, viendo posición a posición y comparando con un máximo. De forma que cuando se supere el máximo cambia. Y mientras no se supere, pues el máximo no cambia. Por tanto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues lo más sencillo primero es decir que el máximo es el primer elemento. ¿Y a continuación qué hace? Pues a continuación lo que hacemos es recorremos el array. ¿Cómo se recorre un array? Pues como siempre con un for. ¿Se puede hacer con un while? Pues se puede hacer también, claro. Simplemente hay que tener cuidado de inicializarlo bien, pero se puede hacer. Declaro la variable int y... ¿Ustedes creéis que vale la pena empezar por 0? El primer elemento ya lo he sacado. Vamos, se puede empezar por 0, no pasa nada, ¿eh? El resultado es exactamente el mismo, pero ya el 0 ya lo tengo aquí. Bueno, entonces, recorremos el array y elemento a elemento nosotros lo que hacemos es comparamos si el máximo es... Bueno, vamos a ponerlo al revés, que queda más claro. Si el elemento del array es mayor que el máximo. Si el elemento del array es mayor que el máximo, pues entonces cambiamos el máximo. Y el máximo ahora es t de i. Cuando termina el if y termina el for, nosotros ya tenemos guardado en la variable más el máximo. Así que lo único que tenemos que hacer es devolverlo. Y por último, suponga definida la función del primer apartado del ejercicio 3, es decir, esta función. La voy a copiar aquí para que la tengamos presente. Supongamos que tenemos esa función y tenemos también la del apartado anterior, esta. La función dice, leamos el enunciado. Escriba una función que reciba un array de reales y devuelva el máximo de sus elementos. ¿Dónde está ahí el verbo escribir? No está el verbo escribir. No hay que escribir nada. Dice devolver. Dice, usando la función anterior de ejercicio 4, cuyos prototipos hemos puesto ahí, escriba una función que reciba un array bidimensional de reales. Como siempre digo, lo primero que hay que hacer es poner el prototipo de la función, pues que con eso tenemos ya bastante ganado. Entonces, la función que me piden, escriba el máximo por columna, así que le voy a llamar máximo columna, por ejemplo. Y la función máximo columna dice que recibe un array bidimensional de reales. En nuestro caso recibirá, por tanto,
una matriz real, vamos a llamarle M. Como siempre que se recibe una matriz, hay que acompañarlo del número de filas y del número de columnas. Y dice, y devuelva un array con el máximo elemento de cada columna. Con el máximo elemento de cada columna. ¿Cuántos elementos tendríamos que devolver nosotros entonces? Tendríamos que devolver tantos como columnas tenga la matriz. Tendríamos que devolver tantos como columnas tenga la matriz. Tantos como columnas tenga la matriz. Es como si añadiéramos una fila más a la matriz, con los máximos. Si pensáis en Excel, si alguien ha hecho alguna vez algún trabajo en Excel, supongo que sí, pensáis en una tabla de Excel y quisierais calcular los máximos por columna. ¿Qué es lo que haríais? Poníais una nueva fila y calcularíais el máximo por columna, ¿no? Es decir, que esto devuelve tabla fill. Vamos a suponer que la llamamos T. ¿Qué más debe devolver esta función? Pues nada más, porque el número de elementos de tabla fill, lo sabemos, son tantas como columnas tenga la función, es decir, tabla fill debe devolver nc elementos. Por tanto, esto ya le ponemos un void aquí. Se nos dice que utilicemos obligatoriamente las funciones de arriba. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Pues lo que nos están diciendo es que yo coja la matriz, extraiga una columna, una vez extraída esa columna, que me lo hace la función columna matriz, cojo lo que devuelve, es decir, cojo la columna y se la doy a máximo. Y eso devuelve el máximo de esa columna. Y lo que yo tendría que hacer es guardar en T los máximos de cada una de esas columnas. Es decir, por hacerlo paso a paso, primero yo tendría que cogerme la columna, la función columna matriz. ¿Y darle qué? Pues le doy M, fijaros que ahora estoy en invocación. Voy a invocar a la función columna matriz, le doy la matriz M, le doy el número de filas y columnas. Como todo el mundo sabe a estas alturas, no se ponen los tipos en la invocación. Entonces invocamos a columna matriz, con el número de fila, con el número de columnas, y ahora tendría que pasarle qué columna quiero yo. ¿Cuál es la primera columna que voy a extraer? Voy a ponerle aquí un 0, para indicar que va a ser la primera, ¿vale? Después lo generalizaremos. Y ahora lo que quiero es que me devuelva una matriz, perdón, un vector con la columna, con los elementos de la columna, ¿vale? Que va a tener, pues, tantos elementos como filas tenga la matriz, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero que me devuelva una columna. Fijaros que no tengo ninguna variable de tipo columna, luego me la tengo que crear. Voy a llamarle tabla col tc, tabla columna. Entonces, columna matriz me va a devolver tc. ¿Qué tengo ahora mismo en tc? Ahora mismo en tc tengo la columna 0 de la matriz. La columna 0. ¿Qué debo hacer? Calcular el máximo de tc. ¿Cómo lo calculo? Pues llamando a la función máximo. Voy a llamar max igual a máximo, le paso tc y el número de elementos que tiene tc. ¿Cuántos elementos tiene tc? nf. Ahora mismo en máximo, en max, mejor dicho, tengo guardado el máximo de la primera columna. ¿De acuerdo? En max tengo guardado el máximo de la primera columna. Y ahora yo tengo que rellenar la tabla T, esta tabla T, que tiene los elementos. ¿Qué hago? Pues en la posición 0, puesto que estaba calculando el máximo del 0, lo que hago es guardar max. Es decir, que, repito, he sacado una tabla con la primera columna. He calculado el máximo de esa tabla y lo he guardado en la primera posición de la tabla que tengo que devolver, que se llama T. Esto lo he hecho para la primera columna. Lógicamente debería hacerlo para todas las columnas de la matriz. Es decir, esto debe estar con un for por delante. ¿Desde cuánto? Desde 0. ¿Hasta cuánto? Pues ¿hasta cuánto? Hasta nc. El for va con minúscula, defino la variable int i, aquí abro unas llaves. Bueno, aquí en vez de un 0, lógicamente ya es la columna i, y aquí en vez de poner este cambio de max igual a máximo y después t0 igual a max, lo puedo poner todo en 1, ¿no? Lo he hecho en dos partes, pero ahora podría ponerlo directamente t de 0 igual a máximo. ¿Lo veis, no? Que no hace falta utilizar una variable intermedia. Y entonces ahora en vez de t de 0 pondría t de i. Fijaros que el programa está bien porque la i como máximo tiene ncol.
Y T es un array que como máximo tiene n-call, por eso es una tabla fila. Esto es lo que se llama reutilización. Yo he hecho un problema complejo basándome en dos funciones que he hecho anteriormente. La que extrae una columna y la que, dado un array, obtiene el máximo de ese array. Con lo cual el código me queda muy sencillo.